Lucía, buenas tardes. Héctor, Anderson, buenas tardes. No sé si el profesor Sergio va a hacer una pequeña introducción para darme paso a desarrollar nuestra segunda web conferencia. Les pediría el favor también que me permitan hacer la grabación para tener este material de apoyo para todos. Estaría bien, profesor Sergio, buenas tardes. Te doy paso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan? Sí, yo le escucho bien. No sé, los otros compañeros, Anderson, Héctor, ¿escuchan al profesor Sergio? Sí. Fuerte y claro. Fuerte y claro, profe. Te escuchamos, profe Sergio. ¿Tienes el micrófono cerrado? Ahí ya mejor. Sí, señor. Ahí mejor. Bueno, buenas tardes, profe Rafael. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, muchas gracias por acoger nuestra invitación a nuestra segunda web conferencia. Ya hoy el profe Rafa nos va a orientar sobre los aspectos que venimos desarrollando. Quiero iniciar pues con unos avisos parroquiales. Nos encontramos ya en el desarrollo de la actividad número 3, ¿sí? Si no estoy mal. Entramos a la, Eh, a la 4. a la 4. Sí, ya tenemos la calificación hasta el momento, pues, de la mitad del curso, ¿no? Prácticamente. Y eso, pues, no significa, no resignifica muchas cosas, ¿no? Eh, con el profe Rafael, pues, hemos estado atentos a sus requerimientos, ¿cierto? Estamos muy pendientes de lo que ustedes lleguen a necesitar para, pues, llevar este proceso académico de la mejor forma. Entonces, las experiencias tienen que ser aprendizajes y esos aprendizajes pues tienen que ser traducidos desde el conocimiento que ustedes emergen y pues esperemos que como gestores deportivos pues ustedes nos absorban todos esos conocimientos que estamos entregando por medio de este entorno virtual y lo podemos clarificar en su formación. Entonces, básicamente es eso. Nada, en caso pues que se necesite cualquier cosa, está el profe Rafael como tutor de curso, estoy yo como director de curso para ayudarlos en cada uno de sus procesos y llevarlos a éxito, ¿no? Entonces, pues de mi parte, esa es la introducción que quería dejarles y pues les doy la bienvenida, le doy la bienvenida al profe Rafael, que hoy nos va a orientar la web conferencia. Listo, profe. Muchas gracias. Eh, la idea hoy, como lo hicieron con el profesor Sergio y como lo han hecho en todas las web conferencias, es poder tener una relación muy fresca, preguntas que les pueda resolver y las que no podamos resolver, las consignamos juiciosamente y las resolvemos internamente desde los medios que tenemos disponibles para la comunicación con ustedes. Hoy voy a aprovechar, me presento específicamente y voy a ir dando algunos elementos importantes que nos permitan entender un poco más el curso y la orientación del curso, el propósito del curso y a lo que vamos a llegar al final. Cada vez que nosotros planteamos un curso desde la universidad con el profesor Sergio, tiene una intencionalidad mucho mayor, mucho buscando la apropiación de nuevos conceptos, nuevos conocimientos y como decimos coloquialmente, no nos la sabemos toda porque ustedes también son una fuente de conocimiento, de experiencias, que a partir de los conversatorios que hagamos en estas web y la transmisión que hagamos en estas web, pues vamos construyendo más en beneficio de esa profesionalización que ustedes están haciendo. Voy a permitirme
compartir, me dicen, eh, profe Sergio, ¿me permites compartir? ¿Me puedes autorizar o tengo la autorización para compartir? Yo te había dejado con una autorización, pero sin embargo ya otra vez de nuevo. Gracias. Listo. Ya te cambió el rol a moderador. Sí, a ver si me permite compartir. No me aparece la opción de compartir, profe. Ya reviso a ver qué es lo que está Sin embargo, yo pasando. voy hablando mientras me ayudas, ¿vale? Listo. Listo. Nuestro curso, como bien lo saben ustedes, que llevamos casi en la mitad del curso, un 60-70%, pues tiene una denominación de industrias culturales del deporte. Son dos elementos importantes. Y siempre nosotros, y lo señalaba el profesor Sergio en la intervención pasada, que el deporte ha venido evolucionando eh, drásticamente. Sí, ya tengo la opción, profe. Listo, Rafita. ¿Me Vale. confirman si están viendo mi pantalla? Sí, Rafita, ya la vemos. Los demás chicos, pero también están viendo la presentación de Industrias del Deporte. Sí, profe, Listo. se ¿Me ve pueden perfecto. de alguna forma parar por viva voz porque tengo la pantalla completa? Entonces, les decía, nuestro curso tiene no, esta denominación, Industrias Culturales del Deporte, y eso lo lleva a uno a mirar y lo veía en la sesión pasada, en la web pasada, las intervenciones que hizo una compañera y la orientación que le estaba dando el profesor Sergio, muy apropiada y diciendo, oiga, el deporte como tal ha venido teniendo una evolución importante y no estrictamente en el orden técnico, sino estrictamente en lo que de alguna forma toca, por decirlo así, en lo que señala, en lo que guía. Porque nosotros desde el hacer deportivo a veces nos quedamos cortos y decimos, sí, ha evolucionado el deporte, han evolucionado los reglamentos, cada 4 años tenemos evoluciones de reglamentos, evoluciones del material deportivo que ahora es eminentemente técnico y analizado desde el punto de vista del aire, desde el punto de vista de las trayectorias. Todo esto es una evolución grandísima. Entonces, ese contexto es importante no perderlo. Como les decía, mi nombre es Rafael Bajonero Gómez, soy licenciado en Educación Física, administrador deportivo, especialista en Administración y Dirección de Centros Educativos, magíster en Educación y abogado, y he querido, gracias a la voluntad en este momento del programa, compartir con ustedes mi experiencia, mi conocimiento y con la dirección del profesor Sergio como director de curso. Cuando hablamos de esas industrias del deporte, no podemos dejar de pensar en industrias tan grandes, tan fuertes, y lo mencionaban en la web pasada, como el fútbol, contratos multimillonarios, contratos que no caben en la cabeza por una persona o por una imagen o por un producto, contratos como los de baloncesto, la NBA específicamente del orden mundial, contratos como en el ciclismo, contratos como en el tenis de campo, contratos jugosos y que se salen de toda proporción como en el tenis, en el golf o en el automovilismo. Entonces uno como que se centra ahí en eso y lo que ve es el punto de vista económico, el punto de vista industrializado, por el modelo que tenemos en este momento en el deporte a nivel mundial, es mera industria. Casi que la gente no identifica el deber ser del deporte o la trascendencia del deporte o lo que el deporte en esencia nos quiere dar, sino lo vemos como economía. Y fácilmente nosotros encontramos, si le preguntamos a los niños allá en su ejercicio profesional, los que tengan la posibilidad o en su comunidad, encuentran gente diciendo, oiga, es que yo quiero ser deportista y lo encasillan en el alto rendimiento y se van a pensar es en las jugosas sumas de dinero, en la industria, en el negocio. En este caso lo estamos llamando industria.
Entonces, en ese contexto, quiero presentarles este video. Y aquí hagamos algunas precisiones. Rafita, Señor. toca que vuelvas a compartir con sonido, incluyéndole el sonido. Permítame entonces, ya dejo de compartir exactamente. Permíteme un instante y le ponemos compartir pantalla. Espérate a ver. Reproduce. eh, a ver, sí. Voy a reproducirlo desde acá a ver si me da el sonido. ¿Me permiten? No, no, no. Toca que antes de compartir pantalla, cuando le des compartir, ahí sale un botón como que dice Incluido sonido. Listo. compartir audio Sí, desde, dice incluir sonido. Voy a mirarlo sí, para que los compañeros listo. me digan. Ahí están viendo pantalla. Se fue entonces. Sí. Ya. Perfecto. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir. Listo, compañeros. Entonces, quise traer este video pequeñito y pues falta preguntar si alguno no conoce quién era este genio del fútbol. ¿Algún compañero quiere levantar la mano y contarnos qué saben de este video, de este personaje? Sí, Anderson. Anderson y Héctor, listo. Va Anderson. Bueno, buenas tardes, compañeros y tutores. Espero que se encuentren bien. Sobre ese video que quiero, pues, como hablar, el Maradona sale en ese video con los cordones de los guayos sueltos porque era como para darle publicidad a los guayos que lo utilizaba. Él, por ejemplo, él contaba que él le pedía al sponsor, digamos, 20 pares de guayos. Y si solo le llevaban 15, entonces él salía a la cancha con los guayos amarrados. Y a la próxima que volvía y le pedía los guayos, digamos, él le pedía 40 pares de guayos y el sponsor le llevaba 45. Entonces él salía con los guayos sueltos, los cordones sueltos, para que al momento de que él fuera a amarrárselos, los fotógrafos lo enfocaran y así pues darle la publicidad a la marca de los guayos. Es lo que él Pe- cuenta en la historia. Perfecto, esa es una buena historia. Perfecto. Téngala ahí en el tintero. Héctor, ¿qué dices? Pues la pregunta es quién es él, ¿no? Sí, Diego Armando Maradona, jugador argentino, que murió hace creo que alrededor de 4 o 5 años. En ese video está jugando en el Nápoles de Italia, donde es gran figura y dejó gran legado porque fue campeón del calcio italiano ese año con un equipo de media tabla hacia abajo. perfecto. Eso es más ¿Alguien o menos. más? Bueno, yo ahí me adhiero un poquito a lo que dicen los chicos. Eh, Desde ahí nace la publicidad, por ejemplo, por medio de su buena técnica y de lo que es deportivamente, el desarrollo
de lo que generaba esta industria en ese entonces, ¿no? Lo digo porque hoy en día ustedes se van a dar cuenta de cuando presentan un jugador o cuando hay espectáculos de medio tiempo en el Super Bowl o hay tipo de cosas, cómo se enmarca, cómo el deporte se industrializó y generó ese patrón cultural de un evento tan sencillo como un calentamiento o la presentación de un jugador o un partido de una final, se generan espectáculos que se derivan a partir de eso. Entonces, desde ahí aparece esa connotación también de lo que es el deporte como una industria. Entonces, de pronto en otras modalidades no se ha explorado, pero pues esto es más un desarrollo cultural que ha manejado sobre todo el deporte norteamericano, eh, en lo tradicional que cambió también, por ejemplo, los mundiales de fútbol, porque los mundiales de fútbol al inicio eran el desfile de sus delegaciones como lo hacen en los olímpicos, ¿no? Pero ahora como cambió la connotación y es un espectáculo que se deriva a partir del deporte. Perfecto. No perdamos de vista esto que estamos diciendo. Son tres posiciones. Uno nos dijo quién era Maradona, otro se centró en detalles específicos, en lo que no se dice, ¿sí? En lo que se pretende, y el profe nos habla de esa evolución, de esos impactos, de esa comunicación. ¿Eso qué implica? Que a nivel de transmisión a las comunidades impacta directamente a comunidades con diferentes orientaciones culturales, simbólicas, y que eso es lo que quiero reflejar en este momento. Vamos avanzando. Ahí me escuchan bien, tengo un problema de lluvia, sí, voy a gritar un poco, pero la idea es continuar con este comentario. ¿Alguien más va a intervenir sobre esto? Bueno, sigo compartiendo. Listo. En la sesión pasada, el profesor Sergio señalaba específicamente esa transformación del deporte de juego, lo señalaba como de juego a industria. Esta transformación no solo resulta desde lo técnico, pedagógico, didáctico, todo lo que influye en el deporte como tal o en la propuesta deportiva, sino influye en las tendencias, en los modelos, influye en los modelos económicos, influye en la forma de ver o influye en las necesidades que van apareciendo en el ser humano y que son susceptibles de alguna forma a darles respuesta. En este contexto hablaban ustedes de como unos pro y unos contra de esas dos posturas. Y hablaban de los pro. Había un crecimiento económico desbordado que ya lo señalábamos, que de alguna forma valoran a un ser humano, un ser cultural, un ser corpóreo, que tiene un lenguaje corporal, tiene unos desarrollos más allá de otros físicos, biológicos, y le dan un valor. Y ese valor genera en el grupo social cercano o en el grupo mediático o en el grupo mundial, genera eso, una ansiedad, un deseo, y lo vuelve todo en lo económico, lo vuelve todo en lo de plata, en lo del dinero. También lo veían como unos pro, una mayor visibilidad, claro, al tener el deporte, al pasar a industrializarse, hay digamos, unas necesidades de aquellos que le invierten plata, lo visibilizan, pero con una función industrial, una función de ganancia, de lucro, ¿sí? Una función de que la gran mayoría de personas en el globo quieran tener eso. No visibilizarlo por visibilizarlo, sino tiene un propósito. Y unas oportunidades profesionales también, claro, lo vemos nosotros en lo más cercano que es el fútbol. El fútbol nuestro, todo el mundo quiere irse a otro nivel, a ganar plata, se visibiliza
ganar más dinero, contratos jugosos. Esa transición, ese cambio, golpea directamente a las comunidades y los hace cambiar de paradigma en el pensamiento. Los, lo- los antagonistas es la mercantilización del deporte. Cuando se vuelve dinero, ya no importa la esencia del deporte, ya no importa incluso la esencia del ser humano. Solo lo vemos como un número más. Si los números no dan, el ser humano lo hace en un lado y por eso uno lo puede ver cuando a un entrenador, voy a poner un ejemplo, le va muy mal y inmediatamente ¿qué hacen? Lo sacan porque no está generando números, porque la industria se daña, porque el espectáculo se daña. La presión del rendimiento ya pasa de esa presión que tiene el deporte como tal, cuando, y más en el alto rendimiento, en el rendimiento que son cargas excesivas de esfuerzo físico, ese rendimiento ya supera lo natural y quieren, digamos, si cabe el término, llegar más a los extremos, al límite de dañar al ser humano por conseguir una mejor marca, una mejor posición y una influencia de medios que lo veíamos con estas imágenes, los medios se dieron cuenta que ahí había unas posibilidades grandes de lucro personal y por eso esos detalles, lo que nos contaban, el guayo desamarrado, la cantidad de guayos que pedían, todo eso trae un trasfondo de cultura, de forma de ser, porque Maradona era impactada directamente en una forma de pensamiento, en un estilo de caminar. No sé si a ustedes les pasan en el ambiente deportivo, el futbolista tiene un estilo, una forma de vestirse. El jugador de fútbol de salón, que aquí el experto es nuestro profe, tiene una forma, unos dichos, una jerga, ¿sí? Entonces, eso va a implicar esos cambios, esa transformación y esa transformación cultural, deportiva e industrial se refleja en estos pequeños detalles. No sé si alguien aquí, voy a dejar de compartir, quiera decir algo o compartirnos algo. Desde su experiencia propia, lo que ve, en la forma como la gente se manifiesta. Nos tocó a los dos profes. Eh, hay un código en cada deporte, si no estoy mal y lo estoy hablando bien, tienen unas formas de ser, una forma de presentarse. ¿Cómo es en el caso del fútbol de salón o lo que llamábamos en una época micro? Bueno, hoy en día ha cambiado mucho. Es la presentación de un futbolista, pero ya hoy en día han tomado fuerza otros elementos, como por ejemplo lo que son las canilleras tradicionales en pasta. Ha cambiado también el uso de las medias largas completas. Ya ahorita vienen segmentadas entre entre un pedazo para la pierna y una media tobillera antideslizante. El uso del calzado también varió. Ahora también debajo de la camiseta se ponen un peto. Entonces hoy también el deporte podemos decir que se convierte en una moda y en cómo me veo y me visualizo, ¿no? Con el ingreso de redes sociales, de influenciadores en este aspecto, lo que nos ha ocurrido es que más que en lo vistoso de lo deportivo, se convirtió en lo vistoso físicamente. Entonces, ¿cómo me veo yo físicamente con X o Y? Y entonces ha entrado a conjugar un sinnúmero ya sea de marcas deportivas, de códigos de vestimenta. Entonces, eso ha generado esos cambios. De acuerdo a eso, me parece que es muy importante lo que toca el profe Rafael, porque es parte de lo que se ha conjugado entre lo que es el deporte y de lo que se ha industrializado, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá tenemos Ana María. Ana María es una estudiante de nosotros que es ya casi selección departamental de esgrima. Ana María nos puede dar también unos códigos con eso frente a lo que es la esgrima, porque me parece un deporte que yo digo que es muy interesante. Y eso era lo que queríamos también que enfocaran ustedes hacia su deporte. No sé si Ana María esté por ahí.
Hola, profe, sí, sí Hola estoy. Ana, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y usted? Pues actualmente soy selección Colombia de esgrima y si estamos hablando de eso, podemos decir que específicamente en mi modalidad, que es ave femenino, si no hubiera sido por la actualización de las chaquetillas, que es como una mallita eléctrica que prenda y un protector de pecho más grande y más fuerte, uniformes más gruesos, no existiría mi modalidad, ya que hasta Atenas 2004 no se permitía que las mujeres hiciéramos esta modalidad. Fue gracias como a la modernización de los uniformes que se ha podido avanzar y permitir que las mujeres en esta modalidad podamos practicar. Y cada 4 años, bueno, cada 2 años hacen actualizaciones de uniforme, a las chicas se les cambió el protector de acá atrás porque se caía cuando tenías el pelo muy largo o muy grueso. Ahorita creo que están haciendo actualizaciones en las máscaras como tal para que las mujeres de cabello crespo puedan tener el cabello más largo o con extensiones de una forma más cómoda. Imagínate, no vas a cerrar la cámara. Mira esos detalles en lo personal. Hasta allá llega el que piensa en la industria del deporte, en el cambio, está mirando la comodidad, la vinculación por ejemplo, en esto de tan sencillo que uno lo ve del cabello. ¿Ve? Yo quería hacerte una pregunta aquí aprovechando para que todos vayamos aprendiendo. Este deporte como tal, cuando yo era más chiquito, ahora que estoy ya más viejito, se hablaba de una élite deportiva. La esgrima era muy elitista, todavía sigue siendo elitista, o no lo ves así. Eh, sí, no. Yo creo que tiende a ser elitista en países como África o Latinoamérica por el tema de que la implementación es complicada de que llegue al país. Creo que por ese tema sí sigue siendo elitista y costoso ese aspecto, pero yo creo que ya en países como Norteamérica, Europa, que tienen sus fábricas y pueden conseguir el uniforme muy fácil, no tiende a ser tan elitista ahora. Perfecto. Y una última pregunta para dejarte descansar. Yo hablaba de unos códigos y unas formas de ser. Yo decía, el futbolista a veces anda con un estilo, con su tula, sus guayos, el que conocemos normalmente. Digamos, una imagen de aquellos que hacen esgrima que uno podría decir, estos son esgrimistas. Hay un estilo, hay algo, una impronta muy personal que los identifique, un estilo de decir las cosas, un lenguaje, un entrar a calentamiento diferente. Por ejemplo, te puedo dar una idea. Todos háganse la idea de las jugadoras de vóley o el vóley. Entran y tienen un protocolo bien interesante de calentamiento, de imagen, de contacto, de felicidad, de gritería, de impulsarse, todo ese tipo de cosas. Se vuelve un lenguaje que en últimas es una forma cultural de ser, es una transmisión de lo que quieren hacer desde una cultura deportiva. ¿Cómo lo ves tú por allá desde la esgrima? Pues desde muy pequeños se nos inculca como hay unas reglas ya internacionales y es que tu uniforme tiene que estar impecable. O sea, lo único que se te permite es si tuviste un accidente donde te cortaste o algo, como que puedes tener manchas en el uniforme, pero de resto tu uniforme es como impecable completamente. Entonces, cuando creo que fue en unos juegos Supérate que nos molestamos, peleamos con los de natación porque no queríamos que pusieran nuestras maletas encima de nuestras cosas, como que somos muy así. Y otra cosa sería como que en lugares calientes necesitamos un lugar donde haya aire acondicionado y en Europa un lugar que tenga calefacción. Pero que digamos tú digas, esa persona hace esgrima, yo creo que sería el tema de las maletas y digamos que los zapatos, o creo que lo más identificativo son los morados, porque siempre tenemos como pequeños moraditos aquí, o a veces son como rayas moradas de los golpes que nos damos entrenando, en todas partes. Puede ser el brazo, en la espalda, y casi siempre las piernas las tenemos llenas de morados. Perfecto, ok, gracias. Entonces, si alguien quiere más compartir algo, que esto se trate de hablar desde esa experiencia. Ojo la línea que quiero trazar, de esa simbología para poder unir la cultura, que es el trasfondo, esa cultura que hace
que se transforme o que acepte esa industria y que nosotros seamos parte, sin darnos cuenta a veces, de esa industria cultural del deporte. No sé, ¿alguien más o continuamos? Listo. Entonces, voy a compartir. Estoy compartiendo ahí, así. Entonces voy a mi imagen. Es importante la participación. Bueno, entonces nos vamos. Vamos a ver este. Ah, espérate, porque si no, nos queda sin audio. Dame un instante para dejar de compartir. Voy a compartir con sonido. Esto es algo que nos hablaba ahorita el profe Sergio, de alguna forma, de los medios de comunicación. Vamos ya de lleno con el comienzo del Mundial. Para empezar, espectáculo del bueno. No podía llegar de la mano de otra que de Shakira con su Waka Waka, que hizo vibrar anoche a miles de personas en el concierto inaugural. Juanes, Black Eyed Peas o Alicia Keys pusieron la nota musical previa a la deportiva que llega en unos minutos. Vamos ya de lleno. Listo. Eso era para mostrar un poco los medios de comunicación, que tienen una gran influencia en esto de las industrias del deporte. ¿Alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir local, de una comunicación, de los comunicadores de los municipios, o de los departamentos donde estén, de las ciudades? ¿Alguien tiene alguna experiencia por ahí que quiera compartir? Bueno, yo les cuento. Yo vivo en Chía, Cundinamarca. Es un municipio de más o menos unos 300.000 personas, en una ciudad intermedia, cultural, educativa, porque hay varias universidades. Eso marca una forma de ser de lo que es la normalidad del municipio. En esto de los medios de comunicación, la influencia que tienen sobre el sector deporte en lo local, uno encuentra, y creo que a ustedes les va a pasar o les pasaría, eh, y de pronto al profe Sergio también como jugador y profesional en el área del deporte, el comunicador siempre iba a los eventos deportivos locales y traía publicidad del restaurante, del pollo, del perro caliente, y hacía todo un constructor de negocio alrededor de la actividad deportiva, que era muy local. Eran torneos de municipio, de pueblo, torneos de fútbol, torneos de baloncesto, y generaba una expectativa tan grande que todos, no solo los jugadores, sino también los espectadores, el público, quería ser entrevistado por este medio de comunicación muy local, que era una torre, un fotógrafo y un comentarista. Esto nos implica que los medios de comunicación tienen una responsabilidad y ven en el deporte un caldo de cultivo importantísimo para crecer y ver crecer el deporte como una industria. Cuando llegaba este señor a hacer sus narraciones del partido, la gente escuchaba, e incluso lo ponía en la radio local. Y eso se convirtió en cada domingo en una situación de orden social para que todos participaran y hablaran del torneo. A eso me refiero. ¿Alguien tiene alguna experiencia sobre esta línea o algún comentario? Me va a tocar preguntarle a alguien. A ver, Cristian, ¿está por ahí? Si nos está acompañando Cristian, Camilo, Céspedes. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo has estado, Cristian? Bien, profe. Y sobre esto, ¿qué nos cuentas? Si has tenido esa experiencia o has visto algo desde de la parte comunicacional. Bueno, profe, yo creo que una experiencia muy parecida a la que usted comentó es eh, cuando entrenábamos, cuando yo entrenaba antes, fui deportista de natación, sabía también que era muy amigo de entrenadoras de otros grupos y, y sabía que también se reunían mucho como a hacer estas planeaciones y estas comunicaciones
de lo que pasaba y de las metas que se tenían a siguientes torneos o chequeos departamentales que se dieran, pero es lo único, profe. Perfecto. Ok, vale. ¿Alguien más por ahí? César, ¿está por ahí? César Vergara. Yo aquí al azar voy preguntando. Por ahí está Kevin. Kevinson, perdón, Orlando Gómez. Kevinson, ¿estás por ahí? Bueno, ahí vamos viendo. Gracias. Entonces vamos a ir avanzando. Listo. El punto era esto, llegar a esto. ¿Cómo el deporte se considera una industria cultural? Yo he venido desde mi primera intervención hablando de esos, digamos, de ese relacionamiento del deporte con la cultura. En algunas veces a mí en lo personal me decían que el deporte era una, una, una visión, una mirada cultural de lo que son los pueblos. Y es cierto. Si nosotros miramos y estudiamos las culturas de los pueblos, las culturas antiguas de toda Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, encontramos ciertas manifestaciones deportivas culturales, que era la esencia de cómo jugaban, pero qué implicaba ese juego dentro de la sociedad o dentro de las diferentes sociedades. En ese orden de ideas, esas industrias culturales, ya con nuestro lenguaje actual, generan de alguna forma identidad cultural. Y me voy por este ejemplo. Aquí traje unos escudos de lo local. Ahí está equipos como Millonarios, Santa Fe, Junior, etcétera, etcétera. Y unos equipos de orden internacional, como para llevarlos a esta reflexión. Esa identidad cultural, esa forma de ser, ese apego, ese relacionamiento con los equipos se convierte en símbolos culturales de los países. Casi que cada país, y a nosotros nos pasa, juega la selección Colombia y todos nos volcamos a ese momento, a ese instante. Y ese instante se convierte o tiene una trascendencia en muchos niveles de la sociedad. Unos dejan de trabajar, otros trabajan más porque es el momento de vender, otros se dedican al espectáculo y otros de alguna forma se identifican y les sale de los poros la identidad colombiana. Así que el equipo esté jugando bien, sea en Colombia o en otro país, se siente ese fervor, esa necesidad de decir soy colombiano. Eso es una identidad cultural y eso lo hace el deporte. Y alrededor de esa identidad, de ese gran momento, genera los medios de comunicación, que ya los vimos, genera la industria como tal, el negocio, genera mucho, mucho dinero alrededor de una situación como esa. Esa identidad y cultura genera en el ser humano, en las personas, en los grupos sociales, una identidad, un orgullo de ser de Millonarios, de ser de Santa Fe, de ser del Manchester, ¿sí? E incluso uno encuentra gente en Colombia que ama el Manchester, que ama los equipos extranjeros y se identifican por la simbología, lo que implica su origen, lo que implica su historia, lo que implica sus logros, y ahí se está generando ese caldo de cultivo para esa industria cultural del deporte en este caso. Aquí también le pega a los sentimientos, en algunos casos son heredados. Si nos damos cuenta, el papá lleva al niño, ¿sí? De su núcleo familiar. En su núcleo familiar a veces todos son de un mismo equipo o a veces son parte y parte o alguno se sale del redil, por llamarlo así, y se va con otro equipo. Pero en aquellos donde hay ese arraigo, esa identidad, hay una transmisión interna dentro de las familias que casi que le heredan a sus hijos ese amor o esa simbología
por el deporte y por decir, yo soy de Millonarios, vivo Millonarios, mi hijo le pongo desde pequeñito la camiseta de Millonarios, el canto de Millonarios, los partidos de Millonarios, todo eso se vuelve una cultura, una forma de ser y se debe entender desde ahí, desde ese impacto cultural. Esos sentimientos van más allá del mero espectáculo deportivo en muchos casos. Lamentablemente a veces hay agresiones, hay pérdidas de vida, ¿sí? Lamentablemente también hay que decirlo, no tenemos una forma de actuar dentro de esos espectáculos públicos, pero obedece a que el sentimiento está ahí. Hay una identidad tan grande que hasta yo me pongo en mi cuerpo, me tatúo mi equipo, mi simbología, mis ideas sobre lo que son los amores que tengo por esta, en este caso, desde esta óptica que estoy dando sobre la identidad y la cultura. Es una forma de ser. Nosotros tenemos un profesor, se llama Ricardo Berjan, él maneja un concepto sobre el barrismo y nos habla de las identidades del barrismo, de cómo inician y cuál es su organización interna y sus propósitos y la definición de lo que ellos son como sociedad. Entonces ahí está esa forma cultural de manifestarse. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este particular? Carlos Arturo Méndez, ¿cómo vas? Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y pues sí, es muy cierto, pues referente a lo que dice la identidad del deporte, porque pues precisamente hoy juega la Selección Colombia un partido muy importante, la Sub-20 juega una semifinal de la Copa del Mundo contra Argentina. Y pues yo personalmente también soy hincha de un equipo nacional, el América de Cali, lo que hablas de la simbología, tengo tatuado el escudo del equipo, pero hoy como colombianos nos sentimos como una entidad colectiva nacional y hoy estamos todos con la camiseta de Colombia ahí para apoyar el equipo, para estar ahí presentes. Entonces eso hace mucha parte de la identidad en el deporte y todo esto es muy importante. Y pues se ve en el tema de la industria y el tema comercial y todo esto, pero también todo eso es llevado por el sentido de la pasión y de la ideología del deporte, sino que pues se ve de varios puntos de vista, se ve de varios rangos y los contras que tiene la industrialización es que a veces juegan con esa pasión del, de- del El hincha hincha. o Ujú. de... Exacto. Entonces eso viene a jugar como en contra de los ideales del deporte, de todo eso, porque quieren solamente, piensan como en solamente la industrialización y en el dinero. Entonces se pierde, se tergiversa como esa parte ahí. Perfecto. Listo, Carlos, qué chévere. Héctor, que por ahí Vale. tienes la mano levantada. Sí, señor, muy buenas tardes para todos. ¿Qué hubo, Héctor? Bueno, ¿Cómo vas? mi experiencia pues es muy bonita referente a esto. Yo soy intendente jefe de la Policía Nacional y en la institución o aquí en Colombia se llevan a cabo los Juegos Interfuerzas. En los Juegos Interfuerzas, eh, Ejército, Fuerza Aérea y la Naval. Entonces, es una competencia, en este caso es de pentatlón militar, donde el pentatlón militar es el lanzamiento de bala, que es parecido al lanzamiento de granada, el tiro con fusil. Entonces, acá en estos juegos interfuerzas se lleva a cabo todo lo que hemos hablado hasta el momento en la clase, que es por los canales institucionales se lleva a cabo pues su transmisión, digámoslo así. Acá se lleva a cabo que como es en una escuela en específico, ya puede ser entonces en la escuela de la policía, digámoslo así, las graderías están llenas, todo el mundo apoya a la Policía Nacional en ese momento. Entonces, a pesar de que las fuerzas estamos todas unidas en pro pues, de nuestro país y todo,
y de la paz de nuestro país, acá llegamos a encontrarnos en unos encuentros deportivos donde observamos eso, la emoción por defender pues nuestro orgullo de que somos policías, de que no nos podemos dejar ganar del ejército, el ejército nunca se quiere dejar ganar, por lo menos en pruebas de disparo, porque ellos son potencia en tiro acá en el país. Entonces, esa es mi experiencia en lo que acabamos de hablar. Perfecto. Profe Sergio, ¿alguna acotación por ahí? Bueno, yo más que quería que de pronto se dieran la oportunidad de ver la película. Es una película antigua que se llama Jamaica Bajo Cero. Jamaica Bajo Cero es un ejemplo del primer equipo olímpico de Juegos Olímpicos de Invierno de Jamaica. Jamaica, ustedes conocen la connotación que es un país tropical y pues desde ahí nace el primer equipo de trineo que participa en esos Juegos Olímpicos y que representa a Jamaica en esos Juegos Olímpicos. Jamaica, por no ser una tradición o no tener no, mentira, no es una tradición. Nunca había tenido tradición en ese tipo de competencias porque es un país que obviamente, pues, el contexto que maneja climático no da para la participación de este tipo de eventos de invierno. Entonces, no es un país eso. Y creo que no está muy alejado de lo que la película nos acerca a la connotación de que el principio fue una risa, una burla, pero cuando ya vieron la participación de ese equipo, todo Jamaica se volca a ver eh, la participación de ese equipo olímpico. Nosotros todavía estamos muy lejanos de participar en ese tipo de competencias olímpicas en Colombia, pero ya hicimos unos primeros pinos, ¿no? Creo que fue en los que hicieron Canadá, en los anteriores, ya tuvimos patinadores olímpicos eh, en, en hielo, ¿no? Entonces, de cómo el deporte pues cambia ese acervo cultural, no solo por identificarse por un color de camiseta o por un escudo, sino también cambia porque nos da la relevancia con ver un colombiano triunfando, ¿cierto? Caso es, muchos no conocemos ni el ciclismo, pero muy seguramente muchos celebramos que Egan Bernal haya ganado el Tour, que Nairo gane la Vuelta a España, que de pronto ojalá Ana María nos traiga una medalla olímpica en esgrima, que nunca lo hemos logrado, y ese tipo de cosas nos da felicidad, porque somos, a pesar de que tengamos diferentes situaciones culturales, Colombia es un país muy solidario entre el deporte. O sea, la solidaridad que emerge un pueblo hacia las personas de los triunfos del deporte es muy, muy grande. Todo el mundo ve los memes de que otra vez no me vuelvo a ilusionar con la selección Colombia, etcétera, etcétera. Pero la pasión y lo que nos representan esos colores hace que nosotros muy seguramente hoy vamos a apoyar a la selección Colombia Sub-20. Entonces, y estemos muy pendientes de la actuación de los colombianos que nos representan, porque para nosotros es un orgullo. Y esto es lo que trata de llevarnos el profe Rafael, a entender lo importante de lo que somos. Héctor hoy se acercó a un ejemplo muy grande. Todos somos unas fuerzas militares colombianas, pero a la hora que competimos, yo tengo afinidad por lo que siento y por lo que soy. En este caso, él es policía, pues apoya a su policía, ¿no? No se va a ir en contra de eso. Y eso, y ese no es un fanatismo, sino es un estímulo que me da el deporte, ¿cierto? Entonces, vívanlo desde ahí también, porque ustedes, muchas personas que van a ser gestores deportivos, y por eso era la invitación a ver esta película. Entonces, la gestión deportiva nos aporta eso, ¿no? También a lograr sueños, pero también a generar esos vínculos pasionales que emerge el deporte, ¿vale? Perfecto, profe. Y mire que con el ejemplo que hablaba Héctor, quisiera como hilar que lo tengan ahí en la cabeza. La industria se desarrolla a partir de las identidades culturales. Porque ¿qué hace la industria? ¿Qué hacen los genios de la industria del deporte si lo viéramos así? Miran qué es lo que sueñan, quieren esos grupos sociales y les dan lo que quieren. Y por eso se vuelve una industria cultural. Entonces, lo que van a analizar primero no es el deporte como hecho del deporte, sino como
qué es lo que mueve a esa cultura, a ese grupo social, y le dan de eso. ¿Por qué lo digo? Muchos de nosotros, yo me acuerdo cuando salí como profesor de educación física, y salía como profesor y me volví entrenador después. Yo les decía, bueno, ¿cómo hacemos para que este torneo tenga despliegue y llegue mucho más gente? Y me preocupaba más por el hecho deportivo, por tener la cancha, que es importante, por tener los equipamientos, pero no entendía el entorno cultural donde hacía el evento. Y muchos eventos no son muy significativos para mucha cultura. Hay gente que le gusta el fútbol de salón y hay gente que le gusta el baloncesto. Y yo iba con mi propuesta de baloncesto donde los que estaban era del fútbol de salón y pues ahí no tenía ningún desarrollo ni industrial, ni deportivo, ni económico, ni nada. Entonces, leer la cultura. Por eso este curso nos lleva a esa propuesta. Voy a seguir un poquito de despliegue. Adelante. Eh, Lo vamos a ver también desde el punto de vista, aquí lo aparece del espectáculo y el entretenimiento. Para todos, si lo señalamos ya sin llegar a esta diapositiva, se me adelantaron, es que hay unas transmisiones, unas megatransmisiones del detalle de lo que hace el jugador, del sudor del jugador, y ese se vuelve en algo del ADN de cada uno de nosotros porque lo sentimos. El dolor de la caída del deportista, eso lo sentimos y eso mueve fibras. Entonces, la comunicación, la transmisión de los eventos se vuelve tan importante en las industrias del deporte que son parte estructural del deporte actual. A ver, ¿qué pasó acá? La audiencia, la televisión digital marca elementos importantes, fundamentales de la industria del deporte. Se vuelve una economía mediática. La cinta, el arete, el mechón, todo eso se revierte en querer ser como aquel que a mí me interesa, que me mueve fibras en su actuar deportivo. Entonces es una economía mediática que se logra a partir de esta audiencia televisiva. Lo que yo decía, muestran el detalle a detalle, el dolor, el sentimiento. Si ustedes recuerdan, cuando James entró al estadio después del partido y se sentó al frente solo, eso lo televisaron, le llegó a todo el mundo y el sentimiento afloró por, incluso se pusieron en el ADN de James y eso hace que esa simbología, esa historia le llegue a uno y se vuelva culturalmente poderosa. Y hay una relación más intensa entre el jugador y sus hinchas, entre el equipo y sus hinchas, entre la camiseta y sus hinchas, entre todos los souvenirs y sus hinchas. Eso es una economía mediática. Hay un mayor impacto cultural. Hay ese lenguaje no verbal que percibíamos ahí, del sentimiento colombiano, del sentimiento de crecer, de no apachurrarnos por nada, sino ser como el ave fénix, cada vez hacia arriba, nacer desde las cenizas. Y promueve la cultura nacional en el exterior. Cuando se muestran esos partidos, y yo lo decía antes, se muestra también esa identidad cultural, así somos. Y si hay intermedios, mostramos cosas que somos en la comida, en cómo hablamos, todo eso se refleja. Y yo lo decía en la parte anterior, a algunos de nosotros nos gustan los equipos externos y tenemos esa cultura que nos llega y nos invade. Y no es que esté mal, sino que ya es una cultura global. ¿Ves? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El impacto económico e industrial sobre la publicidad y el patrocinio. Es muy fuerte, las pautas publicitarias son millonarias, los patrocinios son excesivamente multimillonarios. Hay un tema que también está muy metido ahora y está de moda, que es el turismo deportivo. Y lo catalogan como turismo deportivo es cuando nosotros acompañamos a nuestro equipo y vamos de una ciudad a otra
en principio lo hacemos por el equipo, pero estamos generando una economía atrás. En ese movimiento hay hoteles, hay alimentación, hay compra, venta de servicios. Entonces ese turismo deportivo está enfocado en eso, en llevar no solo el deporte como tal, sino llevar toda esa cultura y esas necesidades culturales de los individuos, personales, individuales y colectivas, a ese turismo deportivo y se vuelve un negocio, se vuelve una industria. Generación de empleo, para nadie es claro que el solo torneo pequeño local genera empleos, genera aquellos que limpian, genera el calzabolas, genera el de la comunicación, genera un sinnúmero de servicios que genera empleo para mucha gente, ¿sí? Y el impacto también está en la venta de mercancía oficial, la camiseta, el gorro, la bandera, todo eso es lo que logra ese espectáculo como entretenimiento y entretenimiento. La identidad y cohesión social, que ya lo hemos venido hablando, entonces ya hay un orgullo nacional, una identidad, mi impronta es colombiana, mi impronta es peruana, mi impronta es venezolana, brasilera, uno cuando escucha hablar de Brasil o Argentina, eso es una impronta, incluso a veces nosotros cambiamos identidad, nos gusta más lo externo que lo interno y queremos poseer ese tipo de cultura, de simbología. La unión de clases sociales, en ese espectáculo hay se entrelaza los distintas formas de ver la sociedad, digamos, nosotros mal llamado tenemos estratificación, entonces hay estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y hay, en el momento del espectáculo no hay estrato, hay una sociedad total identificada, una cultura identificada con esta simbología. Y hay héroes deportivos. Muchos le atribuyen, incluso los comentaristas le atribuyen a James un heroísmo, un perfeccionismo, un querer llegar a ser como él. Entonces, mire la importancia que tiene este espectáculo de industrias del deporte y el entretenimiento. Y una influencia cultural, desde luego. Hay una difusión de valores, de identidad, de crecimiento de actividades recreativas, porque ¿qué pasa? Cuando Colombia gana, inmediatamente tú sales y ves, si es en el día, ves niños en la calle jugando al estilo de James. Las escuelas deportivas asumen un liderazgo y muestran y hablan sobre las jugadas de la selección Colombia y se mueve toda una cultura de cómo ser mejor, cómo ser parecido a nuestros héroes de deportes. Y hay una aparición de arte y música que ya lo veíamos. Shakira, la invitan a los eventos, mega eventos en Estados Unidos. Entonces, ese impacto del entretenimiento tiene una impronta de industria de la cultura en este caso. La promoción de valores, y eso ahora está pegando mucho. Casi que todo lo que hacemos tiene que tener la impronta de valores y desarrollo de las comunidades. Si eso no está dentro de la industria de deporte, y que no es que no esté, los que analizan la intención de compra, la intención de ir, analizan también esa transmisión de valores, esa potenciación de que el ser humano, además de sentirse identificado, construya, haga un constructor personal en valores como comunidad, como cohesión, como cómo formamos valores. Yo no sé si al profe Sergio en su época, o aún lo veo cuando visito a algunos colegas que hablan de valores en el deporte y nos quedamos en unos elementos tan cortos como decir, en la camiseta le ponemos el valor de la honestidad y con eso creemos que estamos trabajando valores. No, aquí hay que ir al arraigo cultural y que conozcan la esencia del valor y qué es ser bueno, qué es tener coherencia, qué es respetar, qué es tener disciplina, todos estos valores que comporta el deporte. Muchas gracias, hasta aquí quería compartir, no sé si hay comentarios de cierre, los escucho. Con esto creo que traté de hacer de una línea de tiempo hasta nuestra tercera tarea, ¿sí?
de ahí nos irá entrando un poco a la complejización de los otros temas, pero ya entendiendo un poco más la cultura y el deporte convertido en una industria cultural del deporte. Héctor, ¿tenía la mano levantada o era de la anterior? Héctor Ley, no sé. Dejaría aquí en tu disposición a mi querido compañero Sergio, director del curso. Si hacemos un cierre, ya vamos a completar la hora. Bueno, sí, ya para el cierre, pues obviamente, pues seguirlos motivando a que continúen con su proceso académico. Acá con ayuda del profe Rafael y con mi ayuda, pues van a tener a alguien allá tras las pantallas que va a estar atento a colaborarles en su proceso de formación. ¿Listo? No duden en escribirnos en cualquier situación que se les presente, que nosotros estaremos tanto en la disposición y en la labor de ayudarles, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias al profe Rafael por esta web conferencia tan asertiva y además de eso, pues que se acomoda a la temática que venimos trabajando. Y pues a ustedes por su participación en el desarrollo de la misma. Entonces, mis más sinceros agradecimientos, ¿vale? Listo, profe. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Ana María, gracias por compartir. A Héctor, a Cristian. Y creo que nos veremos, como dice el profe Sergio, estaremos muy pendientes y nos veremos en una tercera web donde ojalá redondemos experiencias significativas sobre lo que estamos viendo y que de pronto nos quede la intención de, bueno, ¿cómo hacer que esto funcione desde un concepto industrial, el deporte o en los pro y en los contra que puede tener esto con respecto a las identidades culturales y lo que somos nosotros? Muchas gracias a todos, gracias, profe Sergio, y me despido. ¿Ya dejas de grabar, profe?